Muy bien, chicos, vamos a ver acá en este tema de geometría, vamos a ver los elementos básicos de la geometría. Ya en clase pasada hemos hablado un poquito de los elementos básicos de la geometría y como acaban de ver en el video, los elementos básicos de la geometría son pues el punto, la recta y el plano, ¿no? Son elementos básicos porque a partir de estos, a partir del punto, a partir del plano y a partir de la recta, se pueden definir, representar y construir todas las demás figuras geométricas, ¿no? En el plano se ubica el punto, se ubica la recta, la intersección de dos o más rectas forman figuras geométricas. Al unir dos puntos también se forman segmentos, que también al intersectarse, unir segmentos, también se forman figuras planas. Entonces eso vienen a ser todos los elementos de la geometría plana, ¿no? Ya después vamos a ver lo que es geometría en el espacio, pero ahora vamos a hablar de los elementos básicos de la geometría plana, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Que nos dan ideas de punto, recta, plano, segmento. ¿Sí? Eso también lo hemos visto en clase, pero lo vamos a volver a mencionar, ¿no? Por ejemplo, aquí, por este lado, tenemos ejemplos cotidianos de una recta, como son las líneas del tren o el horizonte, la línea del horizonte que se puede visualizar en el mar. Son rectas porque no tienen fin, ¿no? Vienen del infinito y se van hacia el infinito. Acá tenemos ejemplos de segmento. En este caso, por ejemplo, este testigo tiene un inicio, tiene un fin, tiene una longitud, ¿no? Esta es una idea de segmento. O aquí cuando vemos en el plano también las calles nos dan ideas de segmentos y las avenidas, por ejemplo, más largas, carreteras, nos puede dar ideas de recta. En el caso de ideas de plano tenemos acá esta cancha de fútbol que representa o nos da una idea de plano y este círculo donde pues parte, donde empiezan a jugar, podría ser una idea de punto. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces la recta es uno de los elementos básicos de la geometría y si nosotros a una recta lo dividimos en partes, pongamos que hay una recta y yo hago dos cortes, hago dos intersecciones, ¿sí? Esto cojo una parte de esta recta y esa parte de esta recta viene a ser el segmento de recta, ¿no? El segmento de recta es una porción de la recta comprendida entre dos puntos, ¿no? Dos puntos llamados extremos, que uno es un punto de inicio y el otro es un punto de fin. Ese viene a ser un segmento, una parte de la recta, ¿no? Habíamos mencionado que en una recta nosotros podemos colocar infinitos puntos, una recta tiene infinitos puntos, pero si solamente cojo una parte de la recta de un punto hacia otro, eso sería segmento, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo esta recta, si ubico dos puntos, uno de inicio y uno fin, A, B, entonces toda esa porción de A a B viene a ser el segmento A a B. Y como tiene un punto de inicio, que sería el A, y un punto de fin, que sería el B, tiene una longitud, se puede medir, a diferencia de la recta que no, ¿verdad? Porque viene del espacio y se va al espacio, o sea, viene del infinito, se va al infinito, no se podría saber porque es infinito. En cambio, los segmentos de recta sí, porque es una parte de la recta y tiene un punto de inicio y un punto final. ¿Ya? Esa viene a ser pues la longitud del segmento, es la distancia, la medida que hay del punto de inicio al punto de fin, o la distancia que existe entre sus puntos extremos. En este caso ya hemos explicado cómo puedo medir el segmento de una recta, pues lo podemos hacer a través de reglas, ¿no? Utilizo una regla, una wincha o algún instrumento de medición y los segmentos siempre están pues expresadas en unidades de los metros, ¿no? Metros, centímetros, pulgadas, milímetros, etc. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir que en el gráfico el segmento AB es 12, ¿no? Aquí nuevamente reitero, como lo mencioné en clase también, cuando queremos nosotros representar un segmento, tenemos que siempre colocar al inicio, o sea, al lado izquierdo, tenemos que colocar siempre en este caso, vamos arreglando aquí,
¿sí? Tenemos que colocar siempre en este caso primero el segmento de inicio y segundo el punto de inicio y segundo el punto de fin. Y con una rayita arriba, esto simboliza que es un segmento, ¿no? Eso es cuando queremos hablar de un segmento o mencionar un segmento. Ahora, cuando estamos hablando de la longitud del segmento, ya no se coloca la rayita arriba, ¿no? Solamente el punto de inicio y el punto de fin del segmento, pero ya no se coloca la rayita. Ejemplo, ¿no? Tenemos acá esta figura, ¿no? Esta figura muy parecida a la que vimos en clase, ¿recuerdan? ¿Ya? Tenemos acá este segmento de color amarillo y tenemos ubicados 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? El punto A, P, M, Q y B. Entonces, este segmento con estos 5 puntos, ¿no? Toda esta línea amarilla, digamos, el segmento amarillo, al ubicarle estos 5 puntos se están formando segmentos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuántos segmentos se forman, ¿no? Y cuáles serían sus respectivas longitudes, lo vamos a determinar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se forman muchos segmentos, ¿no? Segmentos chiquitos, segmentos más grandes, otros segmentos mucho más grandes, y bueno, y el segmento más grande que sería el segmento de A hasta B, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando cuáles son los segmentos, ¿sí? De menor a mayor, es decir, desde los más chiquitos a los más grandes. ¿Cuáles serían los segmentos más pequeños? Aquellos que están conformados, pues, por dos puntos, ¿no? Dos puntos. Uno al inicio y uno al final, como por ejemplo tendríamos acá el segmento AP, ¿no? AP es un segmento, otro segmento sería que también sería del grupo de los más pequeños, el segmento de PAM, ahí tenemos otro segmento. También visualizamos otro segmento que es el segmento de MAQ. Y finalmente el segmento de QAB, ¿no? Estos vienen a ser los segmentos del grupo de segmentos más chiquitos, es decir, que está conformada por un solo punto. Bueno, uno no, dos puntos, ¿no? En este caso también se estarían formando segmentos que estén conformados por 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, APM, ¿no? Entonces tenemos acá este segmento APM o podríamos decir AM porque tiene punto en el medio. Tendremos aquí otro segmento que sería el segmento de AM. O también podríamos haberlo puesto APM, ¿no? Otro segmento que sería también que estaría conformado por 3 puntos, PMQ, o sea, de P a Q. Sería otro segmento ya del grupo de medianos, se podría decir. Y el segmento MQB o el segmento MB, ¿ya? También está conformado por 3 puntos. Y bueno, también podría formar segmentos que estén conformados por 4 puntos. A, P, M, Q, o sea, de A hasta Q, sería otro segmento que podríamos formar. Y el segmento PMQB, o sea, de P hasta B, ¿no? Está también conformado por 4 puntos. Y finalmente, el segmento que está conformado por los 5 puntos, ¿no? APMQB, es decir, de A hasta B. ¿Sí? En total, ¿cuántos segmentos se forman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. ¿Sí? Esos son los segmentos, por eso que le estamos denotando así. La letra siempre de inicio va a la izquierda y la letra de fin al final. Y con la rayita arriba, que eso da la representación a la idea de segmento. Ahora, ¿cuáles son sus longitudes? ¿Cuáles son sus respectivas longitudes? Por ejemplo, del segmento de AP, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que empezar a contar de acá desde el 0 y contamos como si fuera la recta numérica, ¿no? 1, 2, 3, 4. Además está en el punto donde marca el número 4. Entonces quiere decir que la longitud de ese segmento AP es 4. Y cuando vamos a representar longitudes, se escriben las letras, pero ya no las rayitas, ¿no? Sería así la forma como la denotaríamos. AP igual a 4 centímetros. Bien, vamos a ver ahora la longitud del segmento PM, ¿ya? En este caso, pues vamos igual como la recta numérica, ¿no? Acá no parte de 0, parte de 4, pero igual voy contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros vendría a ser la longitud del segmento PM.
¿Y cómo denoto la longitud del segmento? Cuando voy a poner la medida, pues pongo la letra, las letras que indican el punto de inicio y el punto de fin, pero ya sin la rayita, ¿no? Y al costado de la magnitud. Del segmento MQ contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O es lo mismo que restar 15 menos 9, 6, ¿no? Entonces el segmento de MQ es 6 y de QAB igual, ¿no? De 15 a 18, 18 menos 15, 3. De QAB es 3 centímetros. Ahora vamos a ver la longitud del segmento de AM. Como empieza del 0 y acá en el último está marcando en el 9, entonces la distancia o la longitud es 9 centímetros. De P hasta Q, la resta simplemente, ¿no? Del punto final menos el punto de inicio. 15 menos 4, 11, ¿no? Sería 11 centímetros. En el caso de la longitud del segmento de MAB, también hacemos una resta. Desde lo que marca la letra final 18 menos 9, 9. De A a Q igual, ¿no? Pero como de A acá empieza del 0 hasta Q es 15, entonces la longitud o distancia del segmento AP es 15. De P a B es de 4 hasta el 18, hacemos una resta, 18 menos 4, 14. ¿No? Y finalmente el segmento de AP, bueno, va como parte en A, me fijo en que marca B en el 18. Entonces AB es 18 centímetros. ¿Ya? Entonces aquí hemos visto que podríamos decir, ¿no? Podríamos concluir que el segmento AB está dividido en 1, 2, 3, 4 segmentos, ¿no? Entonces, la suma o unión de los segmentos AP más PM más MQ más QB, la unión de estos cuatro segmentos nos da el segmento de A hasta B. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que yo puedo hacer operaciones con las longitudes de los segmentos. Por ejemplo, si a mí me diesen, ¿no? Como dato la longitud de A hasta P, la longitud de P a M, la longitud de MQ y la longitud de QB, yo puedo calcular, sin necesidad que me lo den, yo puedo calcular la longitud del segmento de AB haciendo una suma, ¿no? O en todo caso, pues, me pueden dar a mí la longitud de AB, la longitud de PM, de MQ y de QB, voy a poder hallar a P haciendo una resta, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos operaciones con segmentos, ¿ya? Pero esa es la forma como yo voy a medir y calcular los segmentos y cómo las puedo contabilizar, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver a continuación comparación de segmentos, ¿ya? ¿Los segmentos se pueden comparar? Sí. ¿Y cómo se comparan? De acuerdo a su longitud. Es decir, yo puedo tener dos o más segmentos que tengan pues diferentes, en este caso, diferentes puntos de inicio, diferente posición, como por ejemplo aquí, ¿no? A observar los gráficos. Tengo el segmento AB, punto de inicio A, punto de fin B. Este es un segmento horizontal, ¿no? Y tengo aquí este otro segmento, vamos a ponerlo segmento PQ. En este caso tengo otro segmento con otro tipo de letras, P y Q, y además no es horizontal, sino es oblicuo. Ahora, yo puedo hacer comparación entre dos segmentos, sí. ¿En qué me voy a basar? En las longitudes, ¿no? Entonces yo observo aquí que la longitud de AB es 15 y la longitud de PQ es 11. Eso quiere decir que el segmento AB es mayor, pues, ¿no? Comparar significa es determinar si es mayor, menor o igual. En este caso, AB es mayor que PQ, porque 15 es mayor que 11. ¿Ya? Lo mismo hago para estos segmentos EF y MN. En este caso, si yo comparo las longitudes, la longitud de EF es 24 y la longitud de MN es 24, entonces aquí comparando, yo puedo decir que la longitud de E hasta F, sí, acá falta la rayita, ¿no? De E hasta F es igual que la longitud de M hasta E. Porque marcan la misma longitud, ¿ya? De esa manera yo puedo comparar segmentos. Yo las comparo en función de sus longitudes. Bien, vamos a ver ahora segmentos congruentes, ¿sí?
Aquí hemos explicado que se puede hacer comparaciones entre la longitud de los segmentos y al comparar yo puedo encontrar segmentos iguales, como en el caso de FMN. Entonces esos segmentos que tienen igual longitud vienen a ser los segmentos congruentes. Observemos el gráfico, ¿no? Tengo aquí estos dos puntos, tengo esta recta. Tengo este segmento AB y por abajo tengo otros dos puntos, que son los puntos PQ, y en este caso el segmento AB mi 19 y el segmento PQ también. Entonces, en ese caso pues diríamos que al comparar pues son iguales los segmentos, ¿no? Entonces los segmentos que son iguales, es decir, que tengan la misma unidad, la misma longitud, son congruentes. Entonces, dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida, ¿ya? Como AB y PQ, miden igual, ¿ya? Ahora, ¿qué más se tiene? ¿No? Se tiene entonces aquí, ¿qué puedo decir? Que pues el segmento AB es igual al segmento BQ. Si es que yo quiero, pues, lo quiero comparar, o estoy también tomando como referencia la longitud. La longitud de AB es igual a la longitud de PQ, por eso es que lo escribo así, ¿no? Ahí no va la rayita arriba. Pero si ya queremos hablar con respecto a, de modo general, a símbolos de segmentos, entonces le pongo este símbolo que significa de congruencia, ¿ya? Eso es válido entonces. Muy bien, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de la construcción geométrica de segmentos. Hemos explicado en clase, ¿verdad? Hemos explicado cómo yo puedo construir segmentos, en este caso, pues, utilizando los instrumentos de medición y de dibujo, ¿no? Hemos visto cómo haciéndolo con regla y hemos visto cómo haciéndolo con el compás, ¿ya? Vamos a volver a repetir todo el procedimiento, ¿ya? De cómo yo puedo utilizar los materiales para trabajar, para poder trazar segmentos. Entonces, bien, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer utilizando pues la regla, ¿no? Cómo puedo yo construir mi segmento. Bueno, agarro una regla, ¿no? Y dependiendo pues de la medida, si yo quiero graficar por ejemplo un segmento de 10 centímetros, ¿no? Entonces agarro aquí mi reglita, me ayudo con las líneas de las cuadriculadas del cuadernito. Y desde aquí, desde el 0 parto, empiezo a contar, ¿no? Entonces ahí vamos. Y desde el 0 hasta el 10. Hasta aquí, ¿no? Entonces, este es un segmento, por lo tanto tiene un punto de inicio. Vamos a poner A. Y un punto de fin, ¿no? Le vamos a poner B. Y de esa manera tenemos construido el segmento AB. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, construir segmentos más pequeños dentro de AB, también lo puedo hacer utilizando la regla, o también se puede hacer con el compás, ¿no? Por ejemplo, dentro del segmento AB yo lo voy a dividir en 3 segmentos cuyas medidas sean 4 y 2, por ejemplo, ¿no? Entonces cojo acá mi compás. Entonces vamos a trazar aquí, antes que nada vamos a trazar segmentos, un segmento AC, ¿ya? Que este mida 4 centímetros, AC igual a 4 centímetros. Vamos a trazar un segmento CD, que mida 4 centímetros también. Vamos a poner en este caso 5 centímetros y luego vamos a trazar un segmento DB que mida 1 centímetro. ¿Correcto? Entonces lo puedo hacer con la regla o lo podemos hacer utilizando el compás. El compás es el instrumento más adecuado para poder trazar estos segmentos. Vamos a trazar el segmento AC. Bueno, entonces voy a graduar la abertura de mi compás a una distancia de 4 centímetros. Entonces vamos a ajustar
a 4, en este caso ustedes lo abren y obviamente se van guiando con la regla, ¿no? Para que tenga una abertura de 4, ahí ya marca 4. Entonces voy a, con el lápiz, voy a hacer un pequeño marca y este es el punto C, ¿no? Entonces en este caso vamos a poner aquí el punto C, entonces vamos a agregar aquí, este sería el punto C. Ahora vamos a, ya tengo el segmento AC, ¿no? Que mide 4 centímetros. Okay. Ahora vamos a trazar el segmento CD de 5, entonces voy a mover mi compás y aquí en C, ¿sí? Como C sería mi punto de inicio, voy a graduar mi compás a una abertura de 5 centímetros. Igual yo abro y me voy guiando con la regla hasta 5 centímetros y ahí voy a hacer mi trazo. Ok, entonces este punto es el punto D. Entonces ya tengo acá el segmento CD cuya longitud es 5 centímetros. ¿Sí? Y por defecto DB vendría a ser pues mide 1 centímetro, ¿no? Porque todo el segmento AB mide 10, entonces 4 más 5 es 9, entonces el otro debería de medir 1 centímetro, pero lo vamos a comprobar. Voy a colocar aquí mi agujita y voy a ajustar hasta el punto B. Y ahí efectivamente tiene 1 centímetro, ¿no? Entonces aquí ubicamos el segmento de 1 centímetro. Y ya está, ¿no? Ahí tenemos los segmentos. Eso es utilizando el compás, ¿ya? O con la regla, ¿no? Lo podemos hacer con el compás o con la regla, ¿bien? Vamos a ver ahora cómo yo puedo trazar, pues, segmentos utilizando un entorno virtual, que es el entorno llamado GeoGebra. En este momento lo vamos a mostrar. Bien, aquí tenemos el GeoGebra. ¿Ya? Ingresamos acá a geogebra.org.clase y vamos a enseñarle cómo entrar. Vamos al Google. Y cuando van al Google ponen GeoGebra. Y le dan clic donde dice GeoGebra clásico. ¿Ya? Este GeoGebra es una aplicación, es un entorno virtual que podemos hacer construcciones geométricas. Entonces voy a borrar estos ejes. Voy a borrar estas cuadrículas, así me gusta más. ¿Ya? Bueno, ya vamos a dejar acá las cuadrículas. Bien, entonces vamos a trazar el segmento AB de 10 centímetros, como en el caso anterior. ¿Sí? En el caso anterior habíamos hecho un segmento AB de 10 centímetros y AC de 4, CD de 5 y DB de 10. ¿Ya? Vamos a hacerlo igual, pero en el GeoGebra. Entonces aquí... Muy bien, entonces voy a trazar acá un segmento. Vamos a estas opciones del GeoGebra. Y en este comando que dice segmento le vamos a dar clic aquí. Y vamos a darle clic en esta, donde dice segmento de longitud dada. O sea, yo quiero que tenga una longitud en especial, 10 centímetros. Entonces voy aquí y voy a seleccionar el punto de inicio de mi segmento, que sea aquí, por ejemplo. Y ingreso la longitud, quiero que tenga 10 centímetros. Ya está. Ahora vamos a hacer el segmento AC de 4 centímetros. ¿No? Entonces aquí voy a poner la longitud. Voy a poner la longitud de AB. Voy a este comando donde dice distancia de longitud. Y ahí me sale. ¿No? Bueno, en este caso sí. Distancia a longitud. Vamos a poner aquí. Es de 10 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer entonces AC, que es de 4 centímetros.
Voy nuevamente acá a esta opción, segmento de longitud dada. Acá selecciono el punto de inicio y la longitud del segmento AC, 5 centímetros, aquí está. Por defecto ya asignó la letra C también. Y aquí vamos a ponerle la longitud 5 centímetros. Pero en este caso creo que era AC era 4. Entonces vamos a corregir. Simplemente doy control Z, control Z, control Z. Ahora sí vamos a volver a hacer lo mismo. Segmento de longitud dada, punto de inicio 4. Aquí está. ¿Sí? Vamos a señalar que aparezca la medida 4 centímetros. Ahora vamos a construir el segmento CD de 5 centímetros. C es mi punto de inicio, entonces aquí le doy clic en este comando, 5 centímetros que tenga CD y también por defecto marque el punto D, ¿no? Y voy a trazar el segmento DB, que ya sabemos que por defecto es 1 centímetro. Acá pongo clic aquí en esta parte para que se vea la medida, 1 centímetro. Entonces todo mide 10, en este caso todo mide 10. Y este segmento CD no le he puesto su rótulo, vamos a poner su etiqueta 5, ¿no? Entonces aquí sumamos 4 más 5, 9 más 1, 10. Da toda la longitud del segmento AB. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo ir creando segmentos, ¿no? A través de esta aplicación GeoGebra, ¿no? ¿Cuál es lo bonito de GeoGebra en este caso? Si nosotros podemos poner aquí así, puedo poner ese texto, puedo decir que en este caso AC, aquí vamos a poner AC, el segmento AC, más el segmento CD, más el segmento DB es igual a el segmento AB. ¿Correcto? ¿Sí? Y lo estamos viendo aquí, pues, ¿no? Si nosotros visualizamos, vamos aquí a avanzado. El segmento de A a C es G. ¿No? Vamos a poner aquí. Entonces nos vamos aquí a esta parte. Entonces este G más el otro segmento que vale H y el otro que vale I más H más I, todo es igual a F, ¿no? O sea, H viene a ser G, perdón, AC viene a ser G, pues, ¿no? AC es G, CD es H y DB es I y AB es F, ¿no? Entonces de aquí yo veo que 4 más 5 más 1 es 10, entonces aquí lo de bueno, si yo por ejemplo, en este caso, modifico el punto C, ¿no? Se nos vamos a sacar aquí, ahora sí, ya está. Pero en este caso no me permite, pero si nosotros hacemos con otra medida, por ejemplo, puede ser así, voy así. Hago lo mismo. Entonces aquí podemos hacer el segmento más grande, más chiquito. ¿No? Pero siempre me va a dar lo mismo, ¿no? En este caso, pues, la suma de EF más FG más GH me va a dar todo el segmento de E hasta H, ¿no? Esa es otra forma de cómo yo puedo
graficar segmentos utilizando el entorno virtual GeoGebra. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí. Luego vamos a practicar en clase también. Muy bien, entonces ya hemos visto en ambos entornos, ¿ya?, cómo poder construir segmentos, ¿ya? Vamos a ver en estos pequeños, vamos a ver estos ejemplitos, dos pequeños ejemplos para que después tú procedas a resolver tu ejercicio propuesto, ¿sí? Analicemos entonces este ejemplo. Me dice: en la figura mostrada, los segmentos de AB y EF son congruentes. Calcula el valor de X. Entonces aquí me está diciendo, me está dando, bueno, como datos, ¿no?, que tengo como datos el segmento AB y el segmento F, o sea, son dos segmentos. Y me dice que son congruentes. Acá entonces tengo que recordar la definición de segmentos congruentes. Hemos dicho que dos segmentos son congruentes cuando tienen la misma longitud, ¿no? Entonces quiere decir que la longitud del segmento B es igual a la longitud del segmento EF. Y con ese dato voy a hallar el valor de X. Entonces aquí por segmentos congruentes se cumple que el segmento AB es igual al segmento EF, ¿no? Y me están dando la longitud de AB es 7x menos 18 y la longitud del segmento F 2x más 12, entonces lo planteo así mi igualdad, ¿no? 7x menos 18 igual a 2x más 12. ¿Por qué estoy igualando? Porque me dice que son congruentes, y si son congruentes quiere decir que sus longitudes son iguales. ¿Cuál es la longitud de AB? 7x menos 18. ¿Cuál es la longitud de ¿cuál es la longitud de F? 2x más 12. Como son congruentes, son iguales, por eso estoy poniéndolo igual ahí. Y se me acaba de formar una ecuación, una igualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Resolver la igualdad. Este 2x lo voy a pasar a restar al 7x y el 18 pasa con signo cambiado, pasaría a sumarle al 2. Quedaría entonces así: 7x menos 2x, 5x, y 18 más 12, 30. Por lo tanto, x va a ser un número que multiplicado por 5 me dé 30. Ese es 6. Y ya hallé el valor que me pedían, ¿no? Me pedían hallar el valor de X. X es igual a 6. ¿Ya? Muy bien, entonces por eso es importante recordar la teoría, las definiciones. Segmentos congruentes son segmentos que tienen la misma longitud, tienen diferentes puntos de inicio y punto de fin, pueden tener diferentes posiciones, uno puede ser horizontal, el otro puede ser vertical, pero siempre van a ser de la misma longitud. Entonces, esos son congruentes. Muy bien. Ahora sí, a continuación, ustedes van a resolver estos ejercicios propuestos, van a aplicar lo comprendido, ¿ya? Ya saben, tienen que copiarlo en su cuadernito, resolverlo en el cuadernito e ingresar la respuesta correcta, ¿sí? Ya saben que vamos a revisar en clase, y si por ahí sale error, no marcaste la respuesta correcta, no te preocupes porque lo vamos a explicar en clase, ¿ya? Pero sí es importante que lo anotes en tu cuaderno para que levante la nota que obtengas al hacer el quiz aquí, ¿ya? Muy bien, tú puedes.